Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes en la reunión de esta ocasión de la Red Juvenil. Dios mediante estamos nosotros transitando, entonces estamos transitando durante este tiempo por un estudio, todo el libro de Apocalipsis, estamos haciendo verso por verso y Dios mediante estamos llegando justo a la mitad de este libro. De repente para alguno que no pudo hacer el seguimiento completo de todos los temas que estuvimos hablando, tenemos disponible una serie de videos grabados de la reunión de manera espontánea también para aquellos que quieran interiorizarse de todo lo que hablamos con anterioridad. Y Dios mediante, entonces proseguiremos este estudio de este libro, a veces difícil de entenderlo, pero con un mensaje, con promesas de parte de Dios para la iglesia que cobran relevancia en estos últimos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Llegamos entonces al capítulo 11, el sábado pasado dimos una introducción para hacer una breve contextualización de todo lo que estuvimos hablando. En los sábados anteriores conversamos acerca de las plagas. Estuvimos viendo una serie de trompetas, son en realidad 7 trompetas que son desatadas como una señal de los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre todo en forma de vindicación para aquellos miembros del pueblo de Dios que han sufrido por causa de los enemigos del Evangelio, de aquellas personas que rechazaron el Evangelio o que rechazaron el mensaje de Dios ya desde la antigüedad. Pero Juan, el apóstol, al que nosotros presumimos como autor de este libro, que forma parte de lo que es la literatura apocalíptica, hace un interludio cuando llega al capítulo 10 antes de darnos el mensaje de la séptima trompeta, el séptimo ángel que toca la séptima trompeta. Y en este interludio tiene una primera parte en la que habla de un ángel con un libro, y este libro conteniendo una serie de profecías acerca de lo que Juan debería proclamar a las naciones. Y también el capítulo 11, que habla acerca de los 2 testigos, pero da en el inicio de este capítulo 11 una introducción donde habla acerca de un templo de Dios y una ciudad de Dios. Entonces, ahí como estuvimos hablando también la anterior semana, hay distintas escuelas de interpretación y nosotros trataremos entonces de hacer como un resumen de todas ellas. Acá como están viendo, ¿verdad? En la presentación se contempla lo que era el templo, una maqueta del templo de Jerusalén. Y esto es bastante relevante para el entendimiento de este capítulo 11. Vamos entonces hablar acerca de este templo y vamos a ver cuál es el papel que cumple sobre todo en la profecía de Ezequiel en relación con el libro de Apocalipsis y especialmente el capítulo 11. Para eso una introducción. Aquí en esta imagen ustedes estarán observando, ¿verdad? Se contempla una imagen muy familiar realmente. Esta es una cebolla. Como ustedes verán, la cebolla está compuesta por una serie de capas, desde la más externa hasta la más interna. Una serie de capas. Y de esa manera es un ejemplo realmente de lo que es a veces la interpretación bíblica, sobre todo siempre hablando desde el punto de vista judeo-cristiano, ¿verdad? Desde el punto de vista judeo-cristiano, la palabra de Dios tiene múltiples niveles de interpretación. Y desde lo más externo, lo más superficial y lo más literal, hasta aquello que es más profundo, más interno. Los antiguos rabinos hablaban de estos sistemas exegéticos refiriéndose con un acróstico, una palabra pardes, que realmente su origen es persa, es una de las pocas palabras en persa que aparece en el Antiguo Testamento, una palabra conocida para muchos, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra paraíso, pardes, que en el idioma hebreo
realmente cuando fue transcrito esta palabra de origen persa, y ustedes sabrán que el idioma hebreo no tiene vocales, o si tienes algunos símbolos que son como una especie de consonantes que cumplen función vocálica, la palabra pardes se escribe con 4 letras, la P, la R, la D y la S. Y los rabinos, cuando hablaban, sobre todo en algunos libros como el Zohar, estaban hablando y decían aquellos que descendieron o entraron en el paraíso, en el Pardes. Era una forma metafórica de referirse a los 4 sistemas de interpretación que ellos conocían. El primero, quizás el más conocido también por nosotros hoy en día, la P de Peshat, que es el significado literal de la palabra de Dios. El segundo es el Remés, que es el sistema alegórico de interpretación de la Biblia. El tercero es Darash, que es la parte moral, o quizá también podemos decirle la aplicación. Y por último la S de Sod, que representa la palabra secreto, como un significado que está ahí en la capa más interna de interpretación. Este era el modelo que usaban los rabinos para interpretar la Biblia. Y en el mundo cristiano también tiene su equivalente, prácticamente en los primeros, por lo menos los 3 primeros niveles, y también otro que es el sentido profético a veces de algunas escrituras. Generalmente el método seguido por la gran mayoría de los padres de la iglesia y también los grandes teólogos de la Edad Media, que eran de ascendencia católico-romana, era el método alegórico, que es un método de interpretación bíblica que es bastante antiguo, que tuvo digamos, una repercusión bastante fuerte, sobre todo a nivel de la Edad Antigua en la escuela de Alejandría. Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia, utilizaba bastante este método alegórico. Otro personaje y teólogo, el teólogo africano Agustín de Hipona, también lo utilizaba bastante. Y así tenemos a muchos también con anterioridad a los padres de la iglesia que también utilizaban este sistema. Pero cuando nosotros llegamos al siglo XVI, en la época de la Reforma Protestante, con el acceso también de muchas personas a los textos en el idioma griego y en el idioma hebreo, y los estudios de los idiomas, el griego clásico, el griego koiné, y sobre todo la escuela de traductores de Toledo y el Renacimiento en Italia también, que permitió esto, hubo como una especie de efervescencia de estudio de los textos bíblicos en el lenguaje original. Por ello es que, si bien los reformadores, entre ellos tenemos a Lutero, tenemos a Calvino, Zwinglio, que eran grandes teólogos, Calvino especialmente era un gran comentarista de toda la palabra de Dios, ellos aplicaron mucho más el método histórico gramatical, que sería el equivalente del sistema literal de interpretación rabínica. Entonces, el método alegórico fue más bien desplazado, ¿verdad? Sobre todo por el énfasis y sobre todo por la exageración que a veces los padres de la iglesia hacían al interpretar el texto, olvidándose ya del contenido y del significado literal del mismo. Y los reformadores tomaron mucho de la palabra de Dios aplicándola al sistema literal. Si bien, sobre todo en la interpretación de la parte de escatología, ellos siguieron usando muchas veces el método alegórico aún. Luego, con posterioridad, especialmente la escuela alemana es la que empieza a utilizar mucho el sistema de interpretación equivalente al Darash moral, ¿verdad? Una aplicación de los textos, de acuerdo a la circunstancia presente. Pero todo esto quedaría allí como un antecedente de los métodos de interpretación. Si no fuera porque en 1948 ocurre algo muy interesante que cambia mucho el panorama de la exégesis bíblica, y es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Aquí en la imagen ustedes pueden apreciar, esta imagen fue quitada de esta página www.deadseascrolls.org.il. Es una página de Israel que está apoyada por Google y también se encargan ellos de digitalizar todo lo que serían los rollos del Mar Muerto. En la imagen ustedes ven una digitalización de uno de los textos.
Y el descubrimiento casi fortuito de estos rollos del Mar Muerto, porque la historia es básicamente que un pastor lanza una roca en una de las cuevas que allí hay en el desierto y escucha algo que se rompe. Y luego él desciende para encontrarse con la sorpresa de que hay escondido una serie de manuscritos dentro de vasijas de barro. Eso fue lo que escuchó al romperse por una piedra. Y esto saca del lugar donde se encuentra y lo lleva a vender al mercado. Y estos textos, a veces muchos de ellos circularon por Europa, vendidos por personas que de repente no conocían el valor que tenían estos textos. Con posterioridad, el gobierno de Israel trató en lo posible de reunir todos los textos repartidos a nivel del mundo e inauguraron un museo, que es el que conserva los textos del Mar Muerto y cuyo curador es un judío argentino, Adolfo Reutemann. ¿Por qué hago alusión a este descubrimiento de nuestro tiempo? Porque esto cambia absolutamente nuestro entendimiento de lo que es la exégesis bíblica. Resulta ser que estos textos se supone pertenecían a una comunidad judía que había salido de Jerusalén. Era una comunidad de judíos que pertenecían al linaje sacerdotal de la casa de Sadoc. Y ellos deciden y entienden ellos de que el sacerdocio de Jerusalén se encuentra corrompido. Por ende, muchos de ellos deciden migrar hacia el desierto. Y en este desierto ellos construyen una comunidad que hoy en día se la conoce como la comunidad de Qumran, y que algunos dicen que pertenece al grupo de los esenios. Eso todavía no está probado totalmente, pero que era una especie de movimiento escatológico, teológico, que muchas veces pasó desapercibido porque no conocíamos estos materiales. Y lo que es más relevante de esta comunidad Qumran es el método de interpretación que ellos utilizan, que se lo denomina hoy en día Pesher. El Pesher consiste en extraer del texto bíblico, digamos, un mensaje que sea relevante para la situación actual del comentador. Y en la comunidad Qumran, ellos directamente lo aplicaban al líder de esa comunidad, que era el maestro de justicia. Este maestro de justicia era el que guiaría a esta comunidad Qumran para enfrentar, basándose también en algunos libros que no son canónicos, los deuterocanónicos y también los apócrifos y pseudoepigráficos. Según el libro de Enoch, por ejemplo, la guerra, digamos, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ellos se consideraban a sí mismos los hijos de la luz, y los hijos de las tinieblas iban a ser sus adversarios, para que tengan un entendimiento de cómo era el contexto en el que ellos vivían. Ahora, este Pesher también consistía en que las diversas lecturas son seleccionadas de acuerdo al fin perseguido por el comentador. Generalmente ellos leían los rollos en sus sinagogas, en sus lugares de reunión, y luego había un grupo de sabios que se encargaba de interpretar y aplicar los textos a la situación actual que ellos vivían. También un método que utilizaban mucho era la alegorización, donde no se podía establecer una relación entre el texto y su interpretación, entonces recurrían al método alegórico. También las profecías bíblicas de diversas fechas y en algunas ocasiones aplicadas a otro contexto eran vueltas a reinterpretar para aplicarlas al tiempo final o al tiempo que ellos estaban viviendo. Este era básicamente el sistema de interpretación Pesher. ¿Y por qué cobra relevancia? Porque mucho de lo que estuvimos hablando tiene relación con las comunidades cristianas primitivas, cuyo origen evidentemente era un origen judío. De hecho, Juan el Bautista se supone habrá sido un miembro o algún grupo de Qumran o algún grupo parecido al de ellos. Algunos inclusive llegaron a concluir de que Juan el Bautista era un esenio en su interpretación. Y el Nuevo Testamento también utiliza mucho el método Pesher de interpretación. Uno de los ejemplos que siempre recuerdo es una profecía del Antiguo Testamento que hace alusión a la nación de Israel y dice: de Israel de Egipto llamé a mi hijo. En el Antiguo Testamento es Dios que está hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es reinterpretado utilizando siempre este método Pesher de interpretación como aludiendo a Cristo, el Mesías. Entonces es la aplicación de este método de las profecías bíblicas
que son a veces reinterpretadas para ser aplicadas al tiempo en el cual vivían. ¿Por qué también hago alusión a este método de interpretación, aparte de ser relevante en el contexto del Nuevo Testamento y la forma como entendían a veces los apóstoles y Jesús algunos textos de la Biblia? Porque también el libro de Apocalipsis contiene algo parecido a lo que era un pesher. Sobre todo en este capítulo 11, en realidad en todo el libro de Apocalipsis hace constante mención a muchos textos del Antiguo Testamento. Uno cuando lee el libro de Apocalipsis debe estar muy familiarizado, por ejemplo, con las profecías de Ezequiel, con las profecías de Zacarías, las profecías de Daniel, las profecías de Isaías. Y constantemente Juan está utilizando, haciendo citas, a veces de manera casi imperceptible, para que el que está leyendo el libro de Apocalipsis pueda ir en la búsqueda de estos textos para entender de qué está hablando Juan el apóstol. Proseguimos entonces nuestro estudio. En este capítulo 11, nosotros estuvimos hablando de lo que es un interludio, una especie de pausa que ocurre entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, y que se divide en 3 secciones. La caña de medir, o la medición del templo; en segundo lugar, la presencia o la aparición de 2 testigos; y en tercer lugar, el segundo ay. El primer ay ya lo vimos coincidente con la sexta trompeta. Dice nuestro texto: me fue dada una caña de medir. Usé una versión alternativa, no la versión Reina Valera, pero la Reina Valera es la que vamos a utilizar en esta noche siempre. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, es la caña, ¿verdad? Semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. El verso 3 de esta sección dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Hasta allí la lectura, y vamos a hacer una investigación un poquito más profunda de esta misma sección. En este capítulo 11 de Apocalipsis encontramos varios conceptos, y vamos a hacer una exégesis histórico-gramatical de esta porción para que podamos entender. Lo primero que vemos es la presencia de la caña de medir. Dice Juan: me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y el acto en sí de realizar la medición. El acto de realizar la medición es un concepto que nosotros también encontramos en Apocalipsis 21:15. Apocalipsis 21:15 dice así, refiriéndose, por ejemplo, a la Nueva Jerusalén y a la estructura de la Nueva Jerusalén, hablando de cuáles eran sus puertas, sus cimientos, el material del cual estaban hechos, y dice así: el que hablaba conmigo, está hablando Juan nuevamente, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad, dice, y empieza a dar los datos de cuánto medían las puertas, cuánto medía la altura, la anchura, la cantidad de puertas que tenía, los muros cómo estaban constituidos, de qué materiales preciosos estaban constituidos o constituida la Nueva Jerusalén, la ausencia de templo, digamos, la necesidad de que las naciones entren o vayan a rendir su culto en este lugar, el cual cobra mucha relevancia en este capítulo 21 y en el capítulo 22. Y también un río limpio que sale de la Nueva Jerusalén. Pero este concepto no es nuevo. Este concepto está, por el método Pesher que les decía hace rato, hace alusión, si ustedes buscan en sus Biblias, en la versión que ustedes tengan, si tienen una versión impresa, cuando ustedes leen la porción del versículo 1 del capítulo 11, levántate y mide el templo de Dios, hay una letra A que nos lleva a Ezequiel capítulo 40, verso 3. Entonces, para nosotros entender completamente, vamos a estudiar también este capítulo 40 del libro de Ezequiel en algún momento. Sentido de propiedad y de cuidado, eso es lo que significa el acto de medir. ¿Por qué le fue dado a Juan esa oportunidad de medir?
Por lo que dice más abajo en el capítulo 11, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La orden entonces de medir se la dio a Juan, el apóstol, este ser que algunos dicen que era Cristo, otros dicen que era un ángel, eso quizás no sea relevante y sería especulación. La orden de medir se aplica solamente a la estructura y al edificio del templo, a donde estaba también ubicado el altar. Ese sería el atrio interno. Pero le pide que no mida el atrio externo porque este ha sido dado a los gentiles para que ellos puedan pisotear, hollar, blasfemar, contaminar a la ciudad santa por un periodo de 42 meses. Entonces, la porción que sería rescatada de esta invasión y de esta profanación sería el edificio del templo. Pero no así hablando el atrio externo, que sería dado a las naciones como un lugar para ser profanado. Después vamos a profundizar ya en el contenido del texto porque nos habíamos comprometido en hablar cuál es el significado de este templo y de la santa ciudad. Templo de Dios es el siguiente concepto. En griego es una palabra que es naos y que siempre en el Nuevo Testamento puede hacer alusión, por ejemplo, al templo físico de Jerusalén. O sea, cuando ustedes encuentran Jesús fue al templo, la palabra que utiliza es la palabra naos, pero también en el Nuevo Testamento representa al conjunto de creyentes, que habla de nosotros y nos refiere a nosotros como creyentes que conformamos un templo para Dios. Esa es la misma palabra, la palabra naos. El tercer concepto, es el altar. La palabra griega es tusiasterion. En el Nuevo Testamento, esa palabra griega es utilizada para referirse o al altar del incienso, donde se ofrecía incienso y que eso representaba las oraciones de los santos, según el libro de Apocalipsis mismo. Y también la misma palabra se aplica al altar del holocausto, que es el que se encontraba afuera del edificio mismo del templo y era donde los sacerdotes llevaban a incinerar las víctimas que se ofrecían a diario en el templo de Jerusalén, esto a la mañana y también a la tarde. Y también a la mañana y a la tarde los sacerdotes ofrecían el incienso, que llamaban ellos el ketoret. Pero también en el Nuevo Testamento el altar representa el servicio que los creyentes dan a Dios, es considerado bajo ese concepto. Entonces hay un doble concepto, el altar como un elemento físico del templo de Jerusalén, pero también como una representación del servicio de adoración que damos a Dios. El otro concepto es los que adoran. La palabra griega deriva de la palabra proskuneos, que significa caer de rodillas, como una expresión de profunda reverencia ante Dios. O sea, adoración en el idioma griego siempre significa, entonces, postrarse de rodillas. Esa es una costumbre bastante oriental con respecto al significado de la palabra adoración. El otro concepto que es mencionado es el patio fuera del templo, que no lo voy a explicar ahora, en griego es eule, pero representa el atrio externo. Y voy a mostrar una imagen para que ustedes en breve puedan entender bien este concepto. El siguiente concepto es las naciones. Dice, no lo midas porque ha sido entregada a los gentiles, las naciones. La palabra griega es etnos. En el contexto del Nuevo Testamento puede referirse a un gentil, a un no judío. También hace alusión a los creyentes que creían en Cristo, ¿verdad? Que eran de origen no judío. Aparentemente el concepto en el libro de Apocalipsis cambia y se refiere a aquellos que no creen en Cristo, ni siguen al pueblo de Dios. El siguiente concepto que se menciona en estos dos versículos es la santa ciudad o la ciudad santa. En el Antiguo Testamento, si ustedes hacen una búsqueda, una concordancia, siempre van a encontrar que la ciudad santa se refiere siempre, exclusivamente a la ciudad de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la palabra santa ciudad también hace alusión a la nueva Jerusalén. Y nosotros tenemos que hacer un poco de contextualización y entender. Así como para nosotros de repente puede ser algo bastante central el acto de reunirnos en un lugar para hacer adoración pública a Dios, para el judío que vivía en el tiempo de Jesús o al judío que vivía en el tiempo de Juan, cuando ya el templo fue
arrasado y destruido por los romanos, la ciudad santa siempre era la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios y donde la presencia de Dios se hizo manifiesta. Ese fue el lugar, el monte donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, el monte Moria, el monte donde con posterioridad fue elegido por Dios para poner, digamos, la ubicación del templo, el primer templo que fue el templo de Salomón, el segundo templo que fue el templo que conocemos con el nombre de Herodes, y el que realmente el templo de Herodes fue el que Jesús visitó, ¿verdad? Y el tercer templo que los judíos hasta el día de hoy quieren construir, también lo ubicarán, según su creencia, por lo menos en este lugar. Pero debemos entender nosotros que si bien en el Antiguo Testamento se refiere a la ciudad de Jerusalén, en el Nuevo Testamento aplica ese nombre Ciudad Santa también a la Nueva Jerusalén. El último concepto de estos dos versículos relevantes para nuestra noche, para nuestra reunión de hoy, es el periodo de 42 meses, que habíamos dicho poquito más abajo. En el versículo 3 dice también: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces el periodo de 42 meses representa también 1260 días. Esto también representa, según la profecía de Daniel, 3.5 años, 3 años y medio, entendiendo esto que es un año compuesto de 360 días. Porque hay que también comprender de que el calendario que ellos utilizaban en Israel, había varios calendarios. Uno de ellos es el calendario rabínico, que es el que hoy día conocemos, pero sin embargo pareciera que Jesús y aquellos también miembros de Qumran utilizaban un calendario diferente que estaba basado en un libro que llamamos el libro de los jubileos, que eran años de 360 días. En el libro de Daniel también se menciona esto como tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces, 42 meses es lo mismo que decir 1260 días, es lo mismo que decir 3.5 años, es lo mismo que decir tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son los conceptos que de manera histórico-gramatical podemos hacer el análisis. Para entender nuestro texto de hoy, el que ya lo leímos, tenemos que hacer un tour y retroceder en la historia. Y irnos a esta ciudad. Esta es la ciudad de Babilonia. Acá verán una estructura que era bastante conocida en la antigüedad y que realmente los babilonios, que eran personas muy cultas, con un gran conocimiento de lo que era matemáticas, astronomía, arquitectura, cosmología, desarrollaron muchísimo las ciencias en ese tiempo. Entonces edificaban a sus dioses estas estructuras que llamamos zigurat, que es una especie de pirámide. Aquí en Babilonia, Nabucodonosor había construido una de las grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. En este lugar acá ustedes están viendo un lugar conocido también para ellos, que era el portal o la puerta de Marduk, uno de los dioses que ellos adoraban. La ciudad de Babilonia era una de las ciudades más bellas de la antigüedad. En este lugar, Babilonia, una nación fue exiliada. Estamos hablando de unos 5 o 6 siglos antes de Cristo, donde una comunidad completa fue exiliada. Muchos de los judíos fueron llevados a la ciudad, a la tierra de Babilonia, el lugar original donde estuvo el jardín del Edén, ¿verdad? Aquí vemos a un grupo de judíos siendo llevados por el ejército de los babilonios, que tomaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron y sacaron todos los elementos que habían en el templo de Jerusalén, el templo que había edificado Salomón. Y estuvieron exiliados en esta tierra durante 70 años. En este tiempo de 70 años vivieron varios profetas. Entre ellos tenemos Isaías, grandes profetas. Jeremías vivió antes de este cautiverio. Tenemos también a Ezequiel, que vivió durante el cautiverio. Tenemos a Daniel, que fue una persona muy importante durante el cautiverio babilónico. Y si bien el pueblo judío siempre quedó triste por haber sido exiliado, ustedes pueden leer en uno de los salmos: me senté ahí junto a los ríos de Babilonia y lloré, porque ellos siempre extrañaban su templo, el centro que para ellos es el centro de toda su nación, su templo. No obstante, en Babilonia ellos realmente hay muchas cosas en las que ellos avanzaron.
La sinagoga, que hoy conocemos como un centro de oración para los judíos, surgió en el exilio babilónico. El Talmud fue escrito en el exilio babilónico. De hecho, que hay una recensión del Talmud que se llama la recensión de Babilonia por las escuelas de Sura y Pumbavita, que eran ciudades en los bordes del imperio babilónico. O sea que en este lugar ellos realmente florecieron como grupo, se aferraron más a su ley, la estudiaron mucho más. Pero fue algo muy doloroso para ellos el haber dejado el lugar donde ellos adoraban a Dios, también por su rebelión y por haber cometido actos de idolatría, haber dejado al Dios verdadero y haber adorado deidades. Ese fue el juicio que Dios trajo sobre esta nación. Esto ocurrió entonces allá por el año 587. Yo les pido que si tienen la Biblia allí, vayamos juntos al profeta Ezequiel, capítulo 40. No lo vamos a leer por completo, solamente vamos a hacer una visión a vuelo de pájaro para que podamos tener una comprensión del método Pesher que aplica aquí Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. La deportación a Babilonia ocurre en el año 587 a.C. Entonces, esta es la cantidad de años antes de la era cristiana. El capítulo 40 de Ezequiel es escrito más o menos allá por el año 573 antes de Cristo. Tengan en cuenta que, ¿cómo es esto? La deportación ocurrió en el 587 y el capítulo 40 de Ezequiel en el 573. Yo siempre tengo que entender, ¿verdad?, de que la profecía, o sea, la historia es contada de una manera inversa cuando nosotros llegamos al capítulo, a estos capítulos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestra cronología es diferente. Los años van disminuyendo en contrapartida con los nuestros, que los años van aumentando. En el capítulo 40, verso 1, dice así Ezequiel: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá, a la tierra de Israel. Una visión que tiene el profeta Ezequiel, en la cual él lo detalla hasta el día exacto que él recibió y pudo contemplar esta visión. Fue en el año 25 del cautiverio, fue al principio del año, o sea, fue cerca del año nuevo, y fue exactamente a los 10 días del mes. ¿Por qué es muy relevante que Ezequiel escriba hasta el día exacto de cuando recibió esta visión? Por el contenido que tiene la visión. El día exacto que recibió la visión fue el 10 de Tishrei. Este mes de Tishrei es el primer mes del calendario civil, según Rashi, ¿verdad? Porque Rashi es el que hace esa interpretación del calendario hebreo. ¿Y por qué es tan relevante el día 10 de Tishrei? El día 1 de Tishrei es el año nuevo judío, Rosh Hashanah, que por cierto va a ser en septiembre-octubre de nuestro calendario en el año 2020. Y en el día 10 de Tishrei era otra fiesta, una de las más importantes del mundo judío, que era la festividad de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, que componían las dos festividades más grandes del calendario, los Yamim Noraim, los días más temibles. En la tradición judía, el día 1 de Tishrei, el libro de la vida, el libro de los que van a morir, los libros son abiertos. Y cuando son cerrados, cuando finaliza Yom Kippur, en el cual se hace un balance y se pesa las acciones de las personas para poder dar ese año quién va a morir y quién no va a morir, a quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal, según esto siempre la tradición judía. Pero Pablo, ¿por qué es tan relevante? Es relevante porque ese día de Yom Kippur era exactamente el día en el cual el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para ofrecer sangre. Y la sangre de un animal era, digamos, derramada en señal de expiación del perdón que Dios concedería más adelante por el Cordero, que es Cristo Jesús. Entonces, eso ocurría en el día de Yom Kippur, y ese fue el mismo día en que Ezequiel recibió su visión. Por eso es muy relevante esa fecha. El propósito de Ezequiel, al relatar esta serie de visiones que se extienden desde el capítulo 40 hasta el final mismo del libro, allá por el capítulo 48, o sea, una serie de 8 capítulos que tienen mucho contenido profético, muy difícil de entender. De hecho, que muchos de los rabinos dijeron, solamente cuando venga el Mesías nos lo va a explicar. Él
el libro de Ezequiel, especialmente en esta recensión de los capítulos 40 hasta el 48. Pero el propósito, dice, el verso 2, en visiones de Dios, habla Ezequiel, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Rashi entiende que este monte muy alto es el monte de Sión, sobre el cual, dice, había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Verso 3, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Entonces ahí es donde enlazamos nosotros en este versículo 3 con Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. En Apocalipsis 11:1 les daba a Juan una caña para que mida. En Ezequiel 43 había un varón de aspecto de bronce, un ser angelical, o una aparición teofánica de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, quizá también podría ser, el cual tenía como una especie de cordel de lino y una caña para medir. O sea, evidentemente uno tiene una caña de medir, un cordel de lino, de esa manera ellos medían en la antigüedad. Verso 4. Me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. El propósito entonces por el cual Ezequiel recibió estas visiones era para que él a su vez la transmita a ese pueblo que estaba en el exilio y que no veía más hace 25 años el templo que había sido saqueado y destruido por los babilonios. En ese día de Yom Kippur, Ezequiel tuvo una visión extática en la cual él pudo trasladarse a la tierra de Israel, probablemente en espíritu, y de esta manera, en ese lugar, él logra ver una visión de algo que nunca había sido edificado aún. La visión de un templo al cual los judíos le llaman el templo mesiánico. Y el propósito del llamamiento de Ezequiel fue mostrar a la casa de Israel todo esto que él recibiría. O sea que Ezequiel fue seleccionado por Dios desde antes de nacer con el propósito de revelar las estructuras, las medidas y cómo estaría conformado este templo mesiánico. Capítulo 40 al capítulo 48 de Ezequiel. Entonces el acto de medir se enlaza de esta manera con Apocalipsis 11:1. Ezequiel en la profecía de Ezequiel 40, Juan en Apocalipsis capítulo 11, el acto de medir les daba a Juan en Apocalipsis 11, y en Ezequiel hay un ángel, un ser angelical o una aparición teofánica de Cristo que se encarga de dar la medida exacta de este templo mesiánico. Voy a saltar un poquito al verso 7, dice, y cada cámara, dice, tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro de una caña. Y si ustedes van repasando, yo no lo voy a leer todo esto esta noche, en cada uno de estos versículos que a veces son un poquito difíciles de entender, se hace una descripción de cómo está el atrio externo, cuáles son las cámaras que tiene, qué longitud que tiene que tener, en qué posición deben estar, a qué lado, al norte, al sur, al este, al oeste deben apuntar, cómo deben ser los postes, qué medida tienen que tener las puertas, los arcos, cuántos peldaños tienen que tener las escaleras que suban a estas estructuras que están mencionadas en el capítulo 40 y 41. Se extiende poderosamente en todo esto. Y yo, como les dije esta noche, no voy a leer todo, pero voy a compartir un poquito para que ustedes puedan visualizar aquí cómo era la estructura del libro de Ezequiel, la estructura que Ezequiel vio. Entonces aquí tenemos al norte. En el norte, a ese lado, había un patio externo, había una puerta. Entrando por esta puerta, aquí si ustedes dan, aquí hay una cocina, hay cocinas para los sacerdotes en los 4 ángulos de esta estructura descrita en Ezequiel, que yo les animo que ustedes lean con detenimiento. Luego había también cámaras donde estaban los sacerdotes, muchas cámaras. Había otra puerta, la puerta del extremo sur. Muy importante esto porque los israelitas, según las leyes que están dadas aquí en Ezequiel,
que entraban o que tenían que entrar por la puerta norte, tenían que salir por la puerta sur, no podían volver a salir por la puerta norte. Luego hay otra puerta, la puerta del este. Esta puerta del este solamente se abrió porque pasó la gloria del Señor. Y allí solamente el príncipe de Israel podía pasar. ¿Por qué? Esta puerta da al este. Hoy en día los judíos hasta el día de hoy siguen colocando sus sinagogas mirando hacia el este. Porque ellos también, cuando rinden su culto a Dios, ellos siempre se dirigen hacia el este porque es el lugar donde está Jerusalén. Si se dan cuenta, entrando en la puerta este, aquí tenemos un patio externo. Un patio externo. Luego tenemos una puerta más interna, también rodeada por un muro, solo que esta es una construcción un poquito más pequeña, una maqueta. Luego, dentro de esta puerta, en el atrio interno, el patio interior, está el altar de los holocaustos. Y al subir, después del altar, la estructura que vemos aquí es propiamente el templo de Dios. Aquí el lugar santo, la parte anterior, y aquí el lugar santísimo. Luego tenemos aquí un edificio, el edificio occidental, cerrado por completo, esto no se ve desde atrás. Tenemos la cámara de los sacerdotes sadoquitas en el lado sur del templo. Nuevamente la cocina, las cámaras y la puerta del sur. Aquí tenemos otra vez un muro externo que rodea todas estas estructuras. Esta es la descripción, entonces. Si ustedes ven aquí esta imagen, aquí para que tengan una idea, esta es la medida de una cancha de fútbol y esta es la medida de lo que era el templo de Ezequiel, más o menos como unas 2 canchas de fútbol, un poco más a veces, de lado. Esta es una visualización ya, digamos, del mapa, de un plano del templo de Ezequiel. También vemos lo mismo en las cocinas, vemos aquí también las puertas, el atrio externo, la puerta interna, el atrio interno, el altar, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, las cámaras de los sacerdotes, el edificio occidental. Las puertas norte, sur, la puerta este. Las puertas norte y sur estaban habilitadas para los israelitas entrar. Puerta este solamente para el príncipe y la gloria del Señor que entraría según la profecía de Ezequiel. Y en este recinto solamente podían entrar los sacerdotes hasta el lugar santo, en este recinto. Los israelitas tendrían que estar en esta sección. Los sacerdotes en esta sección y solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Si nosotros vamos un poquito más a esta profecía de Ezequiel, vean un poquito el capítulo 43 y dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, la puerta oriental. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, del este. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, la gloria de Dios. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Es decir, dio Ezequiel una visión de la Shejiná, de la gloria de Dios, lo que los antiguos, los sabios judíos, rabinos decían, la Merkabah. Y dice, la gloria de Jehová entró en la casa, en el templo, por la vía de la puerta que daba al oriente, la puerta oriental. Y me alzó el espíritu a Ezequiel y le llevó al atrio interior. Este es el atrio externo, pero este es el atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El templo de Dios, la gloria del Señor fue llenado. Siguiendo en este capítulo 43, por ejemplo, vamos al versículo 7 que dice así, 43, 7 de Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. El pecado que había cometido la nación de Israel fue la idolatría, por eso ellos fueron llevados al cautiverio. Pero Dios le da una visión al profeta Ezequiel
allí en Babilonia, 25 años después del cautiverio, para mostrarle el plan que Dios tenía con la nación de Israel y para revelarles exactamente los detalles del templo que Dios quería que ellos construyan. Y donde Dios les prometió que Él habitaría para siempre. Y también que nunca más esta nación se volvería a los ídolos. Verso 11 del capítulo 43 dice así: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus formas, sus salidas, sus entradas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. El propósito entonces era que Ezequiel reciba una especie de visión, de un modelo, de algo que Dios quería que ellos construyan como pueblo, un lugar, un templo, en el cual la presencia del mismo Dios habitaría. El verso 10 del capítulo 43 dice así: tú, hijo de hombre, estoy refiriéndose a Ezequiel, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el edificio de ella. Les da la orden. Les dice a los judíos que estaban en el exilio: ustedes deben arrepentirse, dejar de ser incrédulos a Dios, dejar y abandonar el pecado. Y miren la casa, miren el templo, miren lo que yo les estoy mostrando. Y pónganlo por obra. Esa era la misión que tenía Ezequiel. Era una misión bastante grande. El propósito que tenía Ezequiel era mostrarle a la casa de Israel cuáles eran las medidas y las leyes de este templo, cómo la presencia de Dios se manifestaría, cómo surgiría un río de aguas salutíferas que irían para las naciones. La gloria del mismo Dios llenaría y Dios habitaría visiblemente ese templo, lo habitaría para siempre. Pero es que ellos son llamados al arrepentimiento y entender el propósito de la visión. Es decir, la reedificación del templo mesiánico y la función de Ezequiel era similar inclusive a la de Moisés. Ezequiel vio lo que Moisés vio también cuando estaba en el monte Sinaí. Moisés había visto en el monte Sinaí un tabernáculo, según un modelo celestial, el templo celestial que él tenía que copiar y replicar en un tabernáculo en el desierto. Ezequiel vio lo mismo, un modelo celestial que él tenía que replicar en la tierra de Israel cuando termine el exilio. Pero tristemente este templo nunca llegó a edificarse. Cuando pasaron los 70 años del exilio, algunos decidieron no irse a la tierra de Israel, algunos fueron con Zorobabel a la tierra de Israel, tardaron muchos años en volver a reconstruir la ciudad, se quedaron mucho tiempo sin edificar siquiera el templo, sin quitarle, la profanación que habían hecho los babilonios. Ellos tuvieron inclusive que reconvenirles a través de los profetas, llamarles a que abandonen el hecho de que ellos se dedicaban solamente a las cosas de sus vidas, sus casas, y no se dedicaban al templo de Dios. Eso es lo más triste de esta profecía de Ezequiel, porque tenía algo que podía cambiar toda la historia de Israel, pero este templo nunca llegó a edificarse. Y entonces allí hacemos nosotros el enlace con el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y volvemos a nuestro capítulo en cuestión. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero en el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos odiarán la ciudad santa 42 meses. Para Ezequiel, utilizando el método Pesach de interpretación, en la profecía de Ezequiel habla un pueblo que por su rebelión vivía en el exilio, por haber sido incrédulo a Dios y haber adorado ídolos y haberse apartado de la ley de Dios, pero que anhelaba retornar a su tierra. El rol de la visión que se le mostró a Ezequiel en los capítulos 40 al 48 era mostrar los planos para que ellos puedan edificar este templo mesiánico en el cual la gloria de Dios se iba a manifestar de una manera visible. Esto así fue entendido en el año 573 según este método. Lastimosamente, este pueblo no logró edificar ese templo, no se dedicó a hacer eso, y esta profecía que fue dada a Ezequiel no fue cumplida en ese año, en ese tiempo. En el tiempo previo a Cristo, una comunidad se separa de Israel para ir a vivir al desierto.
sosteniendo que ellos eran el legítimo sacerdocio sadoquita. De hecho, que Ezequiel era de linaje sacerdotal y era del linaje de Sadoc, y este linaje continuó por muchos años, porque aquí ya estamos llegando más o menos al año 200 a.C., pasaron 300 años de la visión de Ezequiel, y esta comunidad, la comunidad Qumran, los esenios, ellos entendieron de que el templo de Jerusalén estaba profanado por los líderes de Israel, por la contaminación, porque tenían un falso rey que no era judío, y también falsos sumos sacerdotes que no eran elegidos por Dios, sino que eran elegidos por el rey. Entonces ellos se apartaron para vivir en el desierto, y ellos decían de sí mismos que ellos eran ese sacerdocio legítimo sadoquita, y que iban algún día a construir este templo que está en Ezequiel capítulo 40, pero que mientras ocurría ese tiempo, ellos mismos conformarían el templo espiritual. Esta es la interpretación Pesher que le dieron en una serie de escritos del Mar Muerto. En el tiempo de Juan, Apocalipsis capítulo 11, tenemos que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito allá por aproximadamente el año 90 de la era cristiana. El templo, el segundo templo, el templo de Herodes ya había sido destruido unos 30 años antes. Fue al exilio el pueblo judío. ¿Por qué? En este caso ya no por caer en idolatría, sino por rechazar a Cristo el Mesías. Ellos fueron al exilio, y su exilio sigue hasta el día de hoy. Solamente una porción de este pueblo volvió a la tierra de Israel en 1948, con la independencia de la nación de Israel. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos aún siguen en la diáspora, en la dispersión, o lo que ellos llaman el galut, el exilio. Y también en ese tiempo de Juan, el pueblo judío cristiano, y yo me refiero a los primeros cristianos, porque los primeros cristianos eran de origen judío, también tuvo que ir a dispersión, junto con el pueblo judío que rechazó al Mesías. Porque en el año 70 de nuestra era, el pueblo romano, comandado por Vespasiano, que iba a ser posteriormente el emperador, se alejaron, ellos rechazaron al Mesías, y el imperio romano también destruyó, y lo único que quedó de este templo es el muro de los lamentos, el Kotel Amaraví. Y los cristianos de ese tiempo, ellos entendieron muy bien de que el tiempo de los gentiles, que está mencionado también en este capítulo 11 de Apocalipsis, había iniciado. Eso según la interpretación Remés. En nuestro tiempo, ¿cómo nosotros aplicamos esta profecía para nosotros? En una interpretación Darash es: nosotros como comunidad cristiana conformamos también un sacerdocio espiritual. Conformamos también un templo santo a Dios, que nosotros servimos en un altar. Este altar es un altar de adoración a Dios, es un altar de oración a Dios. Y que a pesar de las persecuciones, a pesar de que la parte externa del atrio ciudadano, los gentiles, aquellos que no creen, y puedan también perseguirnos, puedan coaptar nuestras libertades, hoy día es algo vigente. Hay lugares, inclusive hay cristianos que hoy día están en Estados Unidos, estoy hablando, contrariando a la corte, porque se están empezando a reunir nuevamente en sus iglesias, porque dicen que esto no puede tener, el Estado no puede ejercer su rol al coaptar la libertad de la iglesia. La iglesia siempre va a ser perseguida desde este tiempo hasta el final del tiempo. Eso es lo que a nosotros nos enseña esta profecía de tanto de Ezequiel 40 como la aplicación que le da Apocalipsis 11. Nosotros, así como el pueblo de Israel, no debemos ser incrédulos, sino tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en lo que Él está haciendo, y tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Acuérdense, Ezequiel 40, el pueblo de Israel se debería arrepentir. En el Nuevo Testamento el mensaje de arrepentimiento va dirigido a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel, porque Dios está edificando un templo, está edificando una casa, está edificando una iglesia, y la iglesia de Él es un cuerpo espiritual formado por judíos y no judíos, a través de toda la historia, desde el tiempo de Pentecostés, desde la muerte de Cristo, Pentecostés, hasta el final de los tiempos, una comunidad espiritual, un sacerdocio santo que tiene una función de servir a Dios, de alabar a Dios, y muchas veces pagar con su vida la persecución. Y en el tiempo del fin, la interpretación Sot, la última, la secreta, al final de los días, un templo va a ser reedificado, en el final de los tiempos. Este templo también va a ser profanado.
Nos dice claramente la profecía 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, tiempos, la mitad de un tiempo. En el periodo que nosotros llamamos la gran tribulación, durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación, el gobernador va a ser, o el regente, la autoridad va a ser el anticristo, alguien que el libro Apocalipsis denomina la bestia. Y en esta gran tribulación la iglesia no va a estar sin hacer nada. La iglesia que viva, y a eso yo le llamo una iglesia, la iglesia de la gran tribulación. Es decir, Jesús había profetizado y había dicho, las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Y también, inclusive en la época de la gran tribulación, va a haber una iglesia. En esta iglesia que va a estar formada por una multitud de 144.000 sellados del linaje de Israel, el remanente del pueblo judío que va a creer en Jesús al final de los tiempos y se va a convertir a él y va a darse cuenta que el Mesías no es el anticristo, porque el anticristo se va a presentar como un Mesías, pero luego, después de los 3 años y medio de gobierno, va a traicionar al pueblo de Israel y va a perseguir al pueblo de Israel, pero no a todo el pueblo de Israel, va a perseguir solamente al remanente, aquellos judíos que se den cuenta, según la profecía de Zacarías 14, y creen en Jesucristo. Y van a darse cuenta de ellos, nosotros rechazamos al Mesías, hace 2000 años ya vino nuestro Mesías, sin embargo nosotros no creímos en él, y por eso fuimos exiliados y ahora estamos siendo perseguidos por alguien que creíamos que era el Mesías, pero realmente es el anticristo. Y van a convertirse a Cristo, van a llorar, dice, como se llora por un muerto, dice Zacarías 14. Van a hacer una gran lamentación por haber traicionado y no creído en Jesús el Mesías. Pero también aparte de ese remanente de judíos, los 144.000 sellados, va a haber una gran multitud de todo linaje. La iglesia de la gran tribulación va a estar formada por un gran grupo de personas, en el cual muchos, estos 144.000 se llaman a ser como una especie de evangelistas que inclusive van a dar su vida por Cristo Jesús. Ellos van a conformar no solo un edificio hecho de manos de hombres, sino también un sacerdocio, tal cual nosotros hoy en día somos un sacerdocio, ellos también van a ser un sacerdocio y van a conformar un templo espiritual. Esas son las 4 interpretaciones que podemos sacar, los 4 niveles de interpretación que sacamos de esta profecía y por qué se enlaza con Ezequiel capítulo 40. Y yo animo a todos a que realmente entendamos nuestro rol y nuestra misión sacerdotal. Y sobre todo nuestro rol aquí de llevar el mensaje de todo esto que va a acontecer, que está aconteciendo y que va a acontecer también al final de los días, para que la gente realmente se vuelva a Cristo. La gente necesita de Cristo y la iglesia necesita aferrarse a Cristo. Aún a pesar de que vengan las persecuciones, aún a pesar de que vengan los ataques, aún a pesar del tiempo del fin que está cercano, nosotros debemos llevar este evangelio de salvación en Cristo Jesús, el cual es la única esperanza para el hombre y para la humanidad. Bien, con esto entonces damos por finalizada la reunión de esta noche. Yo les agradezco mucho el haber participado. Dios les fortalezca y bendiga en todo el transcurso de la semana y también Dios mediante nos volvemos a ver el próximo sábado a la misma hora. Hasta luego.